Soy Isabel Cajas Trinidad, tengo María de la Selva, de provincia, ¿no? Y voy a dar mi testimonio de mi infancia, pues como viví, ¿no? Gloria a Dios. Y muchas veces en mi infancia sufría maltratos, sufría escasez, no, todas esas cosas, vivía muy triste con mis padres. Mis padres eran de bajo recurso y había muchos gritos. Y desde aquel momento mi pensamiento pensaba en ser feliz, pero no veía esas cosas, sino mi papá, a mi mamá le pegaba mucho y muchas veces no le dejaba salir. Y esas cosas pasé en mi niñez, griteríos, se enojaba mi padre por cualquier cosa. Y vivía en pánicos, gloria a Dios. Hasta me vi sin lágrimas contando mis testimonios. Gloria al Señor. Y así pasé los años hasta el día de mi adolescencia. Últimamente mi papá hizo crimen con mi hermana, que es mi media hermana. Pues para mí era triste, hasta me da pena contarlo. Gloria al Señor. Y lloré mucho, sufrí mucho. Hasta el fin mi padre me abandonó a todos mis hermanos. Soy yo el hermano mayor, tercer hermano, pero hemos sido 14 hermanos, de lo cual en este momento vivimos 4. Gloria a Dios. Y era para mí un sufrimiento, un dolor que pensaba mucho, pero a pesar de eso mis padres me hablaban de Dios. Mi padre leía la Biblia, pero a la vez era mi padre que miraba oráculos, que miraba suertes, pero no era feliz. Mi padre me hacía mirar mi suerte, y con mi hermana, que somos media hermana, mi padre se abusó de ella. Mi hermana vino a ser como madrastra. Mi hermana me golpeaba mucho, a todos mis hermanos. Vivíamos en pánico, en espantos, pero así viví años, gloria a Dios, en la chacra. Mi padre me llevaba a la chacra a trabajar de 7 a 6 y así vivíamos. Cuando ya llegué a 16 años, mi padre me mandó a trabajar en una de su familia. Gloria a Dios. Entonces allí, en ese momento, gloria a Dios, yo conocí, o sea, me entregué al Señor cuando una mi prima me dijo, vamos a la iglesia, pero yo no sabía que será iglesia. Y allí me hizo pasar y vi a un pastor que oraba y yo entraba ahí. Me arrodillé al ver que mis hermanos estaban arrodillados, pero yo no sabía por qué ni qué es. En ese momento el pastor oró y me oró a mí, me ministró, pero yo no sabía qué es lo que está sucediendo. En ese momento el pastor puso sus manos sobre mi cabeza y oró, me hizo repetir
Y en ese momento sentí un fuego que entraba como un baldazo de agua caliente, entraba todo mi cuerpo y venía agua fría, último quedó un agua caliente, como un fuego. En ese momento yo no sabía qué iba a hacer porque yo no conocía el Evangelio. Pero en ese momento estaba solamente un mes, gloria a Dios, y me aparté de mis padres, porque no era así vivir como en ciudad, sino era que vivía en un caserío lejos para salir. Yo, gloria a Dios. Entonces yo me aparté, ya no podía volver. Y me aparté del Señor, ya no podía orar, ya no sentía, y me vino más tentaciones. Y pasé los años, hasta los 19 años vivía en fornicación, abusado por los hombres. Hasta por mis primos, mis medios hermanos, se abusó de mí. Y yo no podía contar a mis padres, porque yo no podía confiar en mi padre. Mi mamá era muy humilde. Gloria a Dios, y vino a mi vida. Una vida que yo no tenía paz en mi vida. Tenía tormentos. Gloria a Dios. No vivía feliz. Llegaba en mi casa, de donde también mi padre renegaba. Yo pegaba a mi mamá, le gritaba, su comida no le recibía, le lanzaba encima de mi mamá. Y yo abrazando a mi madre lloraba. Gloria a Dios. Y así viví. Y mi padre, porque así es, porque vivía con su hija, gloria a Dios, con su hija de mi mamá, que es su entenada, le engañó. Y años vivían así, hasta que mi hermana llegó a los 30 años. Y yo para ese momento ya tenía 18 años. Aleluya. Pero tantas cosas que pasó durante mi juventud, vi la tragedia de mi padre, deshonra, insultos. Y me sentí yo salir de mi casa. Gloria a Dios. Cuando un día un hombre entró a mi casa de noche, tapando la boca, me violó. Gloria a Dios. Y yo no podía avisar a mi padre, me callaba. Si yo le avisaba, de fijo es que a mí me daba mi golpe, me pegaba, me castigaba. Yo me callaba todas las cosas que pasaban. Y así mi padre siempre con mi hermana, peleando, discutiendo. A mi mamá le botó de la casa en aquel tiempo. Y ahí, gloria a Dios, mi hermana, para esos tiempos también con ese sufrimiento, gloria a Dios, aleluya. Alabado el nombre de Jesús de Nazaret. Se entregó al Señor, pero yo no sabía nada. Pero en esos momentos, gloria al Señor, mi hermana se arrepintió y ahí salió de la casa mi hermana y se decidió, no sé, en ese momento, pues no, mi hermana salió de la casa, decidió salirse del poder de mi papá, porque eso toda la vida le hacía separar con
con otro hombre cuando se comprometía, porque miraba el oráculo, le hacía la vida imposible. Gloria a Dios. Y mi hermana se ha vuelto como un madrastra, a nosotros golpeaba, y mi papá le daba ese consejo que a nosotros nos guiara, pero él nos guiaba con palo, con piedra, nos pegaba pensando que nos va a enderezar de algunas cosas. Así nos quería matar. Pero aún así yo le amaba a mi hermana, no le soltaba. A mis hermanos veía que le pegaba hasta que chorré sangre. Así era el desastre en el hogar de mi padre. Y cuando ya en últimos días mi papá cometió un crimen con mi hermano, gloria a Dios, le mató a mi hermano. Y ahí he visto un homicidio en mi casa, en la casa de mi padre, ¿no? Aleluya. Y me traumé yo al ver, me traumé, no sabía ni dónde estoy, ni cómo estoy. En ese momento yo le vi a mi hermana lleno de sangre, gloria a Dios, botado, agonizando, y ya me entró una cólera contra mi padre. Me entró una cólera, me entró una rabia, y mi papá se escapó de la casa después de hacer esas cosas, después de asesinar a mi hermana. Se escapó y yo corría por detrás buscando. Con ira se le encuentro para yo pegarle también igual, porque quería recobrarme lo que ha hecho mi hermano. En ese momento mi padre se fue a Tingo María, a provincia, y se fue a Huánuco, porque estaba bien mal herido él también. Su amigo le recogió, lo llevó a Huánuco. Y así pasó un mes, mi hermana ya estaba muerta. Nosotros no sabíamos ni qué hacer con ese cadáver. Éramos niños que no conocían nada, porque mi padre no me dejaba salir ni siquiera a hacer amigos con nadie. Solo chacra y casa, lavar así. No sabíamos dónde recorrer, cómo buscar auxilio. Ese era mi trauma. Cuanto más fue violado por mi medio hermano, todo eso me trajo una trauma a mí. Gloria a Dios, aleluya. Pero ya en ese momento estaba yo solo, todavía no tenía mi esposo. Y yo recorría como ser hija mayor porque no había nada. Mi mamá era una mujer humilde como un niño, no sabía nada. Y yo recorría, buscaba en mis vecinos. Y para ese momento el papá de mi esposo era teniente, pero yo no sabía nada. Y así tanto buscar auxilio. Será por la gracia de Dios. Mi suegro, gloria a Dios, vino a ayudarnos con esa muerte de mi hermana. Nos ayudó. Él hizo todos papeleos para poder levantar ese cadáver. Y de ese momento yo no sabía, mi padre se fueron. Al mes regresó mi padre, pero estaba muy pálido, como ellos se habían peleado con mi hermana, se habían dado puñetazos, piedras con hacha, con machete, con todo lo que encuentran, se han peleado, se han golpeado. Gloria a Dios. Y de frente llegó ya todos papeles para hacer capturar a mi padre. Aleluya. Mi suegro lo hizo.
Gloria a Dios. En ese momento mi papá se fue a la cárcel. Se llevaron a Huánuco. Nosotros nos quedamos como huérfanos. Ya nos quedamos, mis hermanos chiquitos no sabían ni qué hacer, yo no podía trabajar. Mi mamá era una mujer humilde. Gloria a Dios. Entonces, yo empecé a trabajar en la casa de mi esposo, pero yo todavía no vivía con mi esposo. Entonces, en ese momento, me fui a trabajar, a proveer, ¿no? A traer algo para la casa, para mi mamá, para mis hermanitos. Y ahí estaba, el hijo de mi suegro, gloria a Dios, tenía su mujer antigua, pero estaba separada. Como yo era que no conocía a Dios, para mí era todo bueno. Como estaba traumada, estaba angustiada, necesitaba a alguien que traía comida, algo. Me dejé engañar, me habló mi esposo. Pues yo le acepté, gloria a Dios. Desde ese momento, ahí estábamos, nuestra vida desordenada. Mi esposo me decía que yo me separara con mi esposa, ya no vivo. Y para mí era normal, ¿no? Pero a la vez estaba haciendo mal. Y me fui a la Guaitía, ¿no? Me fui a la más adentro, a la selva. Ahí vivía, dejando a mi madre, ahí vivía 10 años. Y durante mis 10 años que estaba en la Guaitía, yo no sabía que mi esposa era drogadita. Desde que estamos viviendo un año, mi esposo me incita a probar la droga. Y yo le dije, como yo no conocía, le dije, ¿qué es eso? Me dice, ese es ñucha. ¿Qué es ñucha? Y como mis padres antes me decían, no, es de la coca lo que más eran, es cuando fuman, se vuelven locos, ven visiones. Entonces yo le decía, ¿no será ese que le sacan de la coca? Eso. Entonces sí es eso. Pero mi padre me decía que cuando fumas eso se vuelven locos, ven demonios. No, me dijo mi esposo. No, prueba y prueba. En 3 veces que me incitó a probar, yo le probé. Gloria a Dios, dejando a mi mamá en mi casa, porque estaba traumado de tantas cosas que pasaron. En eso, gloria a Dios, me fui adentro del distrito de Yaguaitía, desde adentro me fui 3 horas de camino, ahí viví. Ahí vivía, empecé a practicar, empecé a fumar, empecé a drogarme, enviciarme en la droga. Gloria a Dios. Ya me olvidé de mi padre, me olvidé de mi mamá. Mi mente, mi corazón estaba puesto en la droga. Yo mismo, mi esposo me enseñaba a macerar coca, sacar la droga. Yo mismo trabajaba. Yo mismo que me criaba para poder drogarme. Mi esposo buscaba coca de donde sean, si robando traía. Y nosotros teníamos coco, bucal. Aún así, hemos vivido en miseria. Solo nuestro pensamiento era drogarnos. Dejaba de comer, dejaba de alimentarme, solo para fumar, para drogarme. No quería que me falta mi coca, el cigarro, el cal.
en la droga. Muchas veces quería pasar las noches en el monte drogándome. Cuando ya no había, yo le decía a mi esposo que podemos, decíamos, chambear. No, y mi esposo me decía, ¿cómo vamos a hacer de noche? Vamos a dormir. Yo no quería. Y yo empezaba a discutir con mi esposo. Me quería separarme y irme, dejando a mi esposo, y mi esposo se molestaba. Quería matarse un día. Pues yo le dije, me voy a ir porque tú me has enseñado a fumar droga, ahora no quieres comprar, no quieres trabajar, no quieres preparar, ahora no quieres complacerme con eso. Así viví, pero cuando yo fumaba, oía voces, escuchaba voces que me perseguían, y yo vivía espantado por esas voces. Gloria a Dios. Pero por dentro de aquel momento, cuando yo en aquel momento de 16 y 15 años, cuando estaba, me entregué al Señor, pero yo no sabía qué es. Cuando yo escuché ese mes que estaba congregando, escuché las alabanzas de 2 prédicas, que se quedó en mi corazón, y ese me hacía acordar cuando yo estaba drogándome, cuando escuchaba voces, quería estar ahí en el culto, quería estar alabando a Dios, quería que alguien me hablara de la palabra, quería alguien que vendría a hablar, pero no hubo nadie. Gloria a Dios. Nos íbamos por los montes a drogarnos, escapando. En esos años ya, esas zonas, vinieron los terroristas, organizaron aquel lugar, y todo el pueblo fueron organizados ahí. Vinieron los terroristas, hacíamos reuniones, y muchas muertes había allí. Yo espantado, vivía en los montes buscando. Gloria a Dios, buscando alivio. Quería salir, pero no podía, me sentía como si estuviera en la cárcel, amarrado, ahí secuestrado, no podía salir. Aleluya. Venían los marinos, policías, nos perseguían. Éramos atormentados por los policías y también por los terroristas. Pero yo no dejaba de drogarme, no dejaba de fumar, de chachar. La coca era primero para mí. Levantaba a las 3 de la mañana. Lo primero es que yo fumaba y masticaba coca. Pero mi esposo era también un celoso, me hacía la vida imposible. Así viví, así llegué a tener mis hijitos ahí, 3 hijos. Ya en aquel día del año 1995, entraron policías haciendo rastrillajes por ahí. Y en eso a mi esposo le agarró los marinos, y a mi esposo lo maltrataron, lo quisieron matar. De ese momento, 3 días lo tenieron más adentro, entrando por Río Negro. Por ahí le llevaron a mi esposo así, arrastrando.
Y yo pensaba que ya le va a dar muerte, porque solamente porque le dijo mi esposo que soy propietario. Se llevó, yo me quedé con mis 2 hijitos y una estaba embarazada. Yo estaba pálida, no podía comer, no comía por drogarme. Gloria a Dios. Así pasó. Teníamos cocal. Mi esposo solamente teníamos coca, se prestaba dinero. Le vendíamos la droga, se llevaban fiado. De nada servía que teníamos cocal que salía 80 robos. Prestando. Nada más hasta hoy en el día nunca nos han devuelto el dinero, ni la coca, nada. Gloria a Dios. Y mi esposo en ese momento regresó a los 3 días. Gracias a Dios, yo lloraba. En ese momento mi esposo ha encontrado una enfermedad, la TBC, por el golpe de los marinos, también por no alimentarse. Yo no sabía. Ahí estaba mi esposo así. Ya él le dio la enfermedad, le hinchó el gargante, ya no podía comer. Y salimos en ese momento. Gloria a Dios. Hemos salido de allá de la Haití hacia acá, Tingo María. Y para ese día llegamos, gloria a Dios. Ya mi papá, mi suegro ya había estado fallecido, mi padre ya estaba de 1 año fallecido, yo no sabía. Mi mamá sabía Huánuco. Mi suegro había fallecido hace 3 meses, me daban la noticia. Mi esposo estaba puro, hueso y pellejo, yo también estaba pálida, con mis 3 hijos cargados. No tenía ni un sol. Así llegamos acá, Tingo María. Y ahí llegué, toda mi familia no estaba en ese lugar. Entonces me puse a trabajar. Aleluya. Y para ese momento, antes el Señor Jesús me revelaba en mis sueños, me hablaba. Un día me dijo, ¿qué haces tú? En mis sueños, ¿qué haces tú? Y yo me caí delante de él en mis sueños. Pero yo estaba cargada, como si estuviera cargado 2 toneladas de bulto, no podía caminar. El Señor me hablaba. Y yo soy Jesús, me dijo. Y yo caí ahí, no dije nada, ni una palabra, ni quién eres. Gloria a Dios. Así pasé la vida lejos de Dios, lejos de Cristo. Me habló el Señor. Y me desperté, le dije a mi esposo, yo soñé a Jesús, me dijo que Él es Jesús. Y me dijo mi esposo, ¿cómo a ti te va a hablar si tú eres un pecador? Y yo le dije, solamente dije que yo soñé, así me dijo el Señor. Gloria a Dios. Y con mi esposo vivía toda la vida, cada hijo que tenía mi esposo negaba a sus hijos. Para ese entonces negaba a sus hijos, diciendo de quién será ese hijo. Mujer no es de confiar. Mujer, aún en tu casa, en tu propia casa, te saca la vuelta. Así yo lloraba, quería matarme, quería tomar veneno, pero no podía.
Para ese entonces mi esposo compraba siempre insecticidas para coca. Yo un día le prueba de tomar, pero no pude tomar. Me acordaba de mis hijos. ¿Cómo quedarán mis hijos? No puedo tomar. Así llegué. Ya no fumaba la droga cuando he vuelto de allá. No fumaba droga, solamente cigarro y coca le daba como comiendo. Y todo eso me logró. No dejaba de fumar cigarro. Ya no había el tabaco, fumaba hoja de plátanos. Gloria a Dios, hasta el palo, hasta el tallo del tabaco, así raspando sin secar, así mi cigarro para entreverar con la droga, así viví. Así era mi vida. Así era mi vida, lejos de Dios, lejos de Cristo, sin conocer. Pero dentro de mí había una ansia de que yo escuchara en aquel momento de mi juventud. Aleluya. Que alababan a Dios. Mi alma tenía hambre. Entonces, gloria a Dios, yo deseaba. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios, en últimos días, en últimos momentos, ya no aguantaba, yo me sentía cerca a la muerte que ya me rodeaba, ya no tenía vida. Me sentía, mi estómago hinchado, mi cabeza zumbaba. Ya no tenía esperanza de vivir. De ese entonces escuché una noticia en radio, la emisora de radio, escuché que está veniendo una enfermedad de muerte. Gloria a Dios. Entonces en ese momento, como yo escuché en mi juventud la palabra de Dios, la dije, fumaba, me turbaba mi cabeza, fumaba, turbaba mi cabeza, pedía auxilio, pero aún así yo no dejaba. Un día le dije, Señor, Dios, quítame ese vicio. Y yo amanecía sano, amanecía liberado. En la tarde al día siguiente de nuevo fumaba. Entonces, vuelta me volvía. A otro día le dije, Dios, quítame ese vicio. Al día siguiente de nuevo. Entonces, otra vez, en 3 veces que le he dicho, Dios, quítame ese vicio, aún con enfermedad. Entonces, en ese momento que estoy fumando, se turbó mi cabeza, gloria a Dios, y no podía hacer nada, ya no podía comer, ya no podía hacer pasar mi comida, nada. Estaba una semana así, botada en la cama, con un dolor inmenso, que ni un pedazo de mi cuerpo había, que yo tenía tranquilidad, gritaba, no podía comer, no podía dormir, sentía voces que me llamaban, como voces de un león así, rugían, y me jalaba de mi cama. Una vez me caí de mi cama, me jalaba al pero no había nadie. En ese, sabía que mi cuñado era cristiano, vino a visitarme, yo le dije, y me dijo, ¿cómo estás? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó? Entonces, yo le dije, estoy así, ora por favor por mí. Entonces me dijo, ¿eres cristiano? Sí, he sido, pero me he vuelto atrás. Entonces, por tu rebeldía, me dijo. Y yo estaba tirada en la cama, muerto, como así, mis pieles como de personas muertas, así, ¿no?
ya no tenía sangre, ya no tenía vida, pero aún así yo tenía ese aliento de vida. Gloria a Dios. En ese momento mi cuñado ora por mí y se da un alivio en mi cuerpo. Y mi cuñado se fue, seguía al día siguiente, me llevaron cargado, gloria a Dios, al hospital. Cuando me estaban llevando cargado, me encontré con uno de sus primos de mi esposo, que es pastor. Le dijo, ¿qué pasó? Entonces le dijo, mi esposo está enfermo, está a la muerte. Entonces le dijo, haz bajar en el camino donde andaban los mulas, por el camino herradura, en el barro. Ese, aleluya, en mes de junio, gloria a Dios, del 2004. En ese momento me hizo bajar, lloró por mí, y yo me hacía repetir, entonces yo oré ahí. Gloria a Dios. En ese momento, pastor oró y me sentía sano. Me paré ahí, ya no tenía fuerza, pero yo me paré en ese momento. Cuando terminó, orar el pastor. Gloria a Dios. Allí era mi convención. Allí era verdaderamente mi arrepentimiento. Me entrega al Señor, que he recibido al Señor como Salvador personal de mi vida. En ese momento ya no me llevaron cargado. Y yo le dije al pastor, pastor, ¿puedo ir al hospital? Anda nomás, hija. Entonces yo le dije, pero yo me siento sano, me sané, Dios me ha sanado. Anda nomás. En ese momento ya no me llevaron cargado, sino 2 horas de camino caminé, gloria a Dios. Y yo me sentía alegre, como si estuviera volando por el aire, pisando en el aire, sentía. Gloria al Señor. Y se admiraba mi esposo, otras personas que me llevaban cargado, se admiraba como. Y así llegué a Cayumba, en la posta. Y allí me ponieron ampollas. Gloria a Dios. En ese momento era mi cambio de vida. Y yo, desesperado, con ese gozo, alegría, me sentía quería estar sentado en la iglesia, quería que alguien me predica más. Así es mi conversión. Ahora que le sirvo al Señor, estoy en el día, me tiene en sus manos, siempre orando al Señor, buscaba con ansia, en ayuno, en oración. Gracias a Dios estoy en el día. Ahora mis hijos todos están en las manos de Dios, mis hermanos se convirtieron. Gracias a Dios yo oraba con fervor, con esa fe, con esa certeza de fe. Mis hermanos todos se convirtieron. Gracias a Dios ahora mis hijos les sirven, yo también les sigo sirviendo. Aunque en luchas, en pruebas, estoy aquí, estoy en el día. Gracias a Dios. Y nada más decirlo, si Dios hizo conmigo, ¿cómo no puede hacer con ustedes? Si usted está pasando por esa situación, quizás como la de mí, o quizás más peor, Dios es todopoderoso para cambiarnos. La palabra de Dios dice, Dios al que ama corrige y castiga también. A mí me castigó el Señor y ahora le sirvo al Señor. Y ya no quiero volver atrás, ya no quiero pecar. Ya no quiero ser como he sido antes, porque es una vida que no se puede hablar ni sentir, ¿no? Eso es mi testimonio, eso es mi conversión con el Señor. Yo me traí con manos duras. Gracias a Dios Todopoderoso.